Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una emisión más de la mesa de diálogo de Foro 60, Foro Legal 360 grados. Hoy no vamos a hablar de leyes como si fueran códigos, vamos a hablar con una persona, con un ciudadano que es hijo, que es hermano, que es padre, que es tío, que es padrino, pero que al final del día siempre toma decisiones difíciles. Todos los días en nuestra casa también tomamos decisiones difíciles al salir o al llegar a casa. Y al final de la jornada, cuando uno tiene un cargo público, un puesto, pues se quita todo ese, en este caso su toga, en otros casos el puesto, y regresa a casa y para ser un ser humano como cualquier otro. La idea de Foro Legal y de la mesa de diálogo de Foro Legal 360 grados es que llegue el derecho a las personas que nos escuchan y nos ven de manera clara y sencilla para que ellos entiendan qué es realmente el derecho, porque consideramos que el derecho es para todos, tanto para abogados como para las personas que nos escuchan. Y hoy tengo el gusto de tener en esta mesa nada más y nada menos que al magistrado Hernán Vega. Un gusto enorme tenerlo de verdad conmigo en esta mesa, del otro lado de la mesa, y me da mucho gusto tenerlo. Doctora, muchísimas gracias. La verdad es que el gusto es mío estar aquí compartiendo con su auditorio y poder hablar con ese lenguaje ciudadano, con esa simpleza que a veces es tan importante, ¿no? Claro. Antiguamente las sentencias eran, pues vaya, un número grandísimo de hojas con un tecnicismo legal altísimo, y que bueno, eso hacía prácticamente de un difícil acceso para las personas. Correcto. Pero bueno, para platicar como ciudadanos. Así es. Y hablando de libros, aparte de lo jurídico, un libro fuera de lo jurídico, ¿qué le gusta leer? Bueno, a mí la verdad es que siempre me ha gustado la novela, ¿no? El género literario de la novela me ha parecido algo muy, muy excepcional. Quiero comentar que una de ellas que ha marcado pues mi vida en cuanto a reflexiones, en cuanto al origen de Mesoamérica o de toda América, es sin duda 100 años de soledad. Uf. Que yo creo que todos, al leer la descripción de Macondo, pues podemos ubicar el municipio de Motul, podemos ubicar cómo se creó, pues vaya, la propia ciudad de Mérida, ¿no? Claro. Y cómo pues va narrando cosas que son comunes a todos los pueblos hermanados por Latinoamérica. Coincido con usted, a mí me encanta 100 años de soledad también, me fascina. Y en cuanto usted dice voy a relajarme, voy a estar ya tranquilo en casa, ¿qué música escucha? Pues vaya, el género musical, yo pues soy de los 80s, así que pues bueno, en realidad nací en los 70s, pero pues la música me empezó a interesar en los 80s, así que soy fanático del Back in Time, o sea, me gusta mucho pues escuchar clásicos de esa época, pues como los Bee Gees, como los Beatles, como ABBA. Música. En efecto, así es. No es que yo no haga publicidad de los nuevos cantantes. No, pero sí hay Sí, desde luego, claro sus que diferencias y grandísimas. Es correcto. Pero pues bueno, en español mi papá era muy aficionado a escuchar a Julio Iglesias, a Vicky Carr, y pues bueno, puedo decirle que pues todas las canciones me las sé y pues bueno, a veces las recuerdo con nostalgia. Claro. ¿Y dónde nace Hernán Vega? Yo nací en Mérida, Yucatán, un 7 de septiembre de 1970. Y bueno, pues aquí he residido gran parte de mi vida con unas interrupciones breves en Chiapas y en Ciudad de México, pero bueno, siempre he radicado. ¿Y le gustó Chiapas? Sí, la verdad es que fueron unos años muy, muy bonitos. Me tocó estar ahí desde el año 2015 hasta el año 2018. Okay. Primero en Tuxtla y luego en Tapachula. Y pues bueno, también ver las cosas comunes que se tienen con nuestros hermanos chiapanecos, ¿no? Sí. Que es algo importante, ¿no? Sí. Y Chiapas es un estado muy bonito. Totalmente. Muy bonito. Coincido, la naturaleza ya es muy pródiga. En un momento puede haber todos los tipos de clima que uno se puede imaginar, desde un calor terrible en Tapachula, una lluvia muy fuerte cerquita ya en Cacahuatán, un frío en San Cristóbal y un clima templado en Tuxtla. O sea, puede ser muy variable. Pero a mí lo que me llamó, por ejemplo, de Chiapas es que a donde vayas, la vegetación siempre es verde. Es correcto. Siempre, nunca vas a ver
o bueno, a mí no me ha tocado ver un árbol seco. Siempre está verde y está hermoso. A mí me gusta mucho. Es una maravilla, es un estado de naturaleza profunda. Sí. Cuando le digo yo secundaria, ¿a dónde lo lleva? A la escuela modelo, a Paseo de Montejo, con el profesor Avilés, dándonos en español, gramática, varias materias más. Desde luego, pues uno de los formadores de mi vida, sin duda es él, y tras de él, pues todo el equipo de docentes que teníamos ahí bajo el mando de don Luis Brito Pinzón, un hombre pues dedicado al modelismo y a la educación de los jóvenes. Y cuando digo universidad, pues a mi alma mater, a la UADY, a la Universidad Autónoma de Yucatán, mi licenciatura y mi maestría son de ahí. Yo soy egresado de universidad pública, y lo cual pues me marca y me da un compromiso social importante, ¿no? ¿Por qué decide estudiar Derecho? Bueno, innegablemente yo tenía el ejemplo en casa con mi señor padre, ¿no? Mi papá era abogado, paz descanse, y creo que, pues bueno, el platicar con él en las noches cuando llegaba siempre me resultaba muy motivante. La verdad es que yo no fui abogado o no soy abogado por descarte, porque mucha gente dice, a ver, yo odio las matemáticas. ¿Qué hay que no sea matemáticas? Pero en leyes también hay matemáticas. Desde luego, claro, y además en la vertiente que yo tomé mi maestría. Mi maestría es en fiscal, y eso me llevó también a hacer un análisis pues de impuestos y de tasas y de estas cosas. Claro. La verdad es que no se me complicaba, no fue por descarte, sino fue en verdad por vocación. Le voy a repetir, yo desde que comencé a estudiar la carrera, mi papá era maestro de lógica y de filosofía, lo fue por muchos años, y yo también tomé la vocación de dar estas materias, sumándole posteriormente a Derecho, así que pues la academia también ha estado presente en muchas partes de mi vida. Y aparte del fiscal, ¿qué otra rama le gusta? La verdad es que al principio, pues yo me desenvolvía en el ámbito administrativo, ¿no? Era yo, pues vaya, estudioso del derecho administrativo, que va de la mano al derecho fiscal. Y es en el año 2015 cuando tengo la oportunidad de ingresar a la Procuraduría General de la República, la extinta PGR, y me toca pues ahora sí que entrar de lleno a la materia penal, ¿no? Justo en ese momento venía el cambio del sistema tradicional al sistema adversarial que llevamos nosotros. Entonces yo me considero una persona muy afortunada porque tuve formación en el sistema tradicional, que yo ya había estudiado, y también una formación especializada en el nuevo sistema adversarial. Me tocó toda la capacitación que se dio por la Procuraduría General de la República para los operadores del sistema penal, y algo que pues bueno, me ha facilitado el poder estar como presidente de la Sala Civil y Penal, en la primera sala. Cuando usted tiene su primer cargo público, ¿qué siente? Pues la verdad, emoción, ¿no? Emoción y compromiso al mismo tiempo de darle a la sociedad pues algo que pues vaya, de lo mucho que uno recibe, claro, ¿no? Como decía yo, mi formación pues me costó 30, 50 pesos el semestre, ¿no? Porque la UADY tiene un sistema pues que en verdad apoya pues a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que quieren estudiar ahí. Y pues vaya, es una manera de devolver el compromiso con el ciudadano en el servicio público, ¿no? Yo soy un apasionado de hacer las cosas bien, de optimizar, de reciclar. A mí no me gusta el desperdicio, ni de los sobres, ni de las plumas, o sea, de todo esto, ¿no? La administración correcta, hasta que se gaste. Y el sobre prohibido rotular con letras inmensas, porque si lo podemos, y engraparlo, ¿no? Si lo podemos reciclar, claro, hay que hacerlo, o sea, hay que... Es parte de la cultura. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque yo voy a hablar de mis hijos. Yo nunca he estado en un puesto público, pero con mis hijos en su casa, ¿te sobraron hojas del cuaderno? Sí, ok, vamos a separarlas. Y yo les hacía un cuaderno nuevo con todas las hojas que tenían. Y lápices, ¿cuántos tienes? ¿Qué te sobra? Esta es la caja de usados, de nuevos. Porque, como usted dice, hay que enseñar a la gente que todo tiene que reciclarse y que tiene que usarse hasta que se desgaste. Es correcto. Sí. Es correcto. Cuando usted ya termina su puesto en la PGR, ¿a dónde va?
Regreso aquí a Yucatán, no a Mérida, al puerto de Progreso, y eso es en el año 2018, ya con la administración del presidente López Obrador. Vengo como titular del órgano interno de control en la entonces Administración Portuaria Integral de Progreso, o llamada ACIPONA. Entonces me toca ser contralor de la ACIPONA hasta 2021, me toca prácticamente toda la pandemia, antes y durante la pandemia, estar ahí en el órgano interno de control. Como le decía yo, mi maestría pues es administrativa, y eso pues me ayudó muchísimo a poder adentrarme a licitaciones, a revisión de adjudicaciones, revisión de los procesos administrativos. Ahora ya no se me hace raro ver un mapa de riesgos, cosas de ese tipo, porque ahí los aprendí bien, ¿no? Claro. ¿Y qué diferencia hay cuando usted está en la PGR y luego baja al órgano administrativo? ¿Qué diferencias hay? Porque son asuntos distintos. No, claro, desde luego. Es que en materia penal, cuando la libertad de las personas está en juego, pues obviamente los términos son fatales, ¿no? Correcto. Y mientras más breve sea el término, mejor, para no tener más tiempo retenido un ciudadano que no tiene por qué estarlo, ¿no? Entonces ahí sí, pues bueno, las verdaderas guardias no tienen que ver con sábados ni domingos ni en un horario, si uno está a disposición permanente, y en el área donde yo estaba, pues bueno, era un área sensible porque es la frontera sur. De hecho, el entonces presidente Peña Nieto echa a andar un programa que se llama Frontera Sur, y me toca encabezarlo por parte de la Procuraduría ahí en Tapachula, y eso hacía pues que tuviéramos aseguramientos, que tuviéramos incidencia delictiva, más los fines de semana, ¿no? Pero cuando uno llega al órgano interno de control, donde los plazos son en días y horas hábiles, y donde pues bueno, prácticamente no hay un movimiento, salvo excepciones, ¿no? Como todo, ¿no? En fines de semana, pues bueno, uno va recobrando un poco también de su libertad, y la puede emplear pues para su familia, poder planear pues un fin de semana en la playa, etcétera, que de otra manera tendría que ser únicamente con vacaciones, ¿no? Entonces aquí ya y ahorita esta pregunta que le voy a hacer viene a consecuencia de esto que me comenta, que ya ha estado, por ejemplo, hasta ahorita en 2 cargos, ¿no? En lo que es la PGR y lo que es el ámbito administrativo. En su postura como magistrado, ¿qué es lo que más le cuesta a la gente entender de lo que es la justicia y lo que tiene que hacer la toma de decisión de un juez o de un magistrado, y que usted quisiera romper ese mito? Vaya, la pregunta es sumamente interesante y la quiero contestar de dos formas. Adelante. Voy a entrar primero a lo más complicado, ¿no? Cuando uno tiene nadie busca disputas, problemas. Cuando uno es víctima de un delito o tiene algo que le duele, como puede ser propietario de una casa y que el inquilino no se quiera ir, o que haya dado un dinero y que no se lo quieran devolver, hay una deuda, o que venga un divorcio y no esté muy claro cómo se va a repartir los bienes o la tutela de los niños, hasta el ser víctima de un hecho delictivo, pues uno obviamente involucra su vida, involucra su pensamiento en este problema, y a veces uno pierde la objetividad de las cosas, ¿no? Y creo que eso es lo más complicado para un juzgador, el hecho de saber que la decisión que uno tome, pues necesariamente va a ser beneficiosa para una parte y no beneficiosa para la otra. Por eso siempre tratamos de que nuestras decisiones sean lo más apegado a la legalidad, y digo lo más apegado porque no hay que olvidar que tenemos que juzgar con una perspectiva de género, que también tenemos que juzgar con una perspectiva de infancia, debemos tutelar el derecho de los adultos mayores, de los mayablantes, y que esto pues se sustente en una legalidad, ¿no? Y eso nos deja de repente pues saber que hay gente que no va a estar conforme con nuestras decisiones. A veces cuando alguien pierde pues su herencia o pierde algo que sentía suyo, pues ya sea un familiar o ya en cosas extremas, ¿no? O ha sido víctima de un delito grave como, pues no sé, como un atentado, intento de violación, etcétera. Son cosas que afectan y cambian la vida, ¿no? Entonces, a veces uno pierde la objetividad,
pero creo que con unas sentencias simples, claras y bien fundamentadas podemos darle al ciudadano una llave de cómo entender más, ¿no? Claro. Y la otra vertiente es la que yo asumo que es uno de los retos de este renovado Poder Judicial, porque como sabemos, todavía no hemos cumplido ni siquiera un año de labores, iniciamos el 1 de septiembre, y creo que es acortar los tiempos. Okay. Creo que el ciudadano, y hace bien, nos está exigiendo que no podamos tardar tanto tiempo en primera instancia. Y creo que el enfoque tiene que ser acortar esos tiempos para el acceso a la justicia. Y que el que más lejos la ha tenido, se la acerquemos. Eso creo yo que son de las cosas que yo le transmitiría a los ciudadanos, que estamos trabajando en acortar esos plazos tan largos, o sea, juicios intestados de 10 años, sí. o vaya, pensiones alimenticias que son de carácter urgente, que a veces pasan 6 meses y no se ha fijado ni la provisional. Correcto. Que porque el Seguro Social no contestó, que porque sí, que no le llegó el oficio, que le dieron de baja. O sea, a veces hay que tomar decisiones valientes con apego a la ley, claro. Porque no hay que olvidar, y perdón, pero ya que toqué el tema de las infancias, no hay que olvidar que detrás de una pensión que llega tarde, no hay una deuda. Hay muchas veces una infancia que está sufriendo y que puede ver frustrados sus derechos. Entonces eso nos preocupa mucho. Sí, ¿no? Y que de antemano es una violencia contra la niñez. Claro, o sea, claro, independientemente de lo que sufre la mujer, la esposa, la madre del menor, comúnmente así es, también hay el truncarle muchas veces los sueños y las aspiraciones legítimas de los menores, ¿no? Es correcto, y eso es lo que le cuesta muchas veces ver a los padres, o a la mujer o al hombre, pero les cuesta mucho trabajo ver eso, que no ellos como pareja se están rompiendo, sino que están rompiendo a un niño. Claro, esta opinión la doy desde luego a título personal, claro. No como magistrado, permíteme hablar como ciudadano, sí. Pero me parece que cuando uno entiende cómo funciona el Centro para la Atención de Visitas Supervisadas, el CECOFAI, la frialdad de llevar al menor, la frustración que siente el menor, claro. porque el ascendiente no custodio, papá o mamá, a veces no llegan. Y ese de esperar una hora con la esperanza de ver al papá o a la mamá, claro. Eso creo que si se explicara con esas áreas de mediación que usted domina perfectamente, claro. Y se les hiciera conciencia a ambos padres, a padre y a mamá, papá y a mamá, podríamos llegar a muchas mejores soluciones que evitarían dañar a los niños. Correcto. Es decir, poner por encima de las diferencias el desarrollo psicosocial de los menores. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo con usted porque pienso lo mismo. Y regresando ya a su campo de persona, ¿qué de ser ocupar el puesto de magistrado que ha ocupado hasta ahora, qué ha aprendido que nunca le dijeron que iba a pasar? Ay, la verdad es que han sido preguntas muy interesantes. La verdad es que yo no tenía experiencia jurisdiccional. Ajá. Si bien soy abogado titulado desde el año de 1993, okay. Y que me he desenvuelto en muchas áreas donde se administra justicia, pero justicia administrativa, o se procura justicia, es decir, se integra una carpeta y se le presenta a un juez. La verdad es que lo complicado es el decidir. Okay. Y lo que no me dijeron que iba a pasar son esas largas horas de estudio y de reflexión. Así es. Porque a veces, con las prisas o con tanto trabajo que tiene, en mi caso, en materia penal, la Fiscalía General de la República, del Estado, perdón, integra una carpeta, y a veces uno tiene que ver las cosas que están en la letra chica, escondiditas. A mí me encanta revisar por ejemplo, en el caso de accidentes, me encanta revisar los peritajes, porque a veces del lugar donde fue el daño se puede saber si, le estoy hablando de un caso real, desde luego omitiendo todos los nombres, claro. Si la motocicleta venía en sentido opuesto, o estaba estacionada y el auto colió o invadió.
En muchas de esas cosas nos tenemos que ayudar de las áreas técnicas, pero se requiere mucho tiempo de reflexión, de estudio continuo, y es algo con lo cual pues yo estoy sumamente comprometido. Claro. Y vaya, créame que yo me tengo que llevar a la casa los expedientes de la firma de lo que me toca firmar para el lunes, porque las audiencias no paran, porque no podemos dejar a la gente sin administración de justicia, claro. Y eso pues conlleva un compromiso. Claro. ¿Qué es para usted la justicia abierta? Pues bueno, me parece que son temas novedosos, ¿no? Creo yo que mientras los ciudadanos, y si me estoy desviando del tema, por favor, no, adelante. Creo que mientras los ciudadanos tengamos la capacidad de poder reconocer que tenemos un problema y que podamos entrar a una conciliación, a una mediación, en esa medida vamos a descongestionar a jueces y vamos a economizar todos. Correcto. Yo soy enemigo de esos procedimientos tan largos. El ciudadano se queja de que le cuestan mucho. No estoy hablando en contra de nuestros colegas abogados. No. Todos tienen derecho de buscar su trabajo. Pero si pudiésemos valorar lo que se puede obtener con una justicia abierta, buscar un medio alternativo para solucionar las controversias, me parece que es el futuro, claro. Es lo que tenemos que llegar, ¿no? Salvo alguna diferencia irreconciliable que necesitara de verdad la intervención del Estado, pues bueno, pero creo yo que tenemos que saber reconocer. Y le quiero dar unos ejemplos. En el año más o menos por ahí de 2012, tuve la oportunidad de asesorar jurídicamente un municipio, el municipio de Cenotillo, del cual guardo bellísimos recuerdos de Cenotillo y de su gente. Ahí a 2 horas de Mérida. Sí. Y del pasado por Tuncás igual tenía yo clientes por allá. Y también en Quintana, y luego me salía hasta Izamal. Sí. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que ahí en esas comunidades organizadas, la justicia de paz funciona. O sea, la gente le tiene valor a su palabra. Y no está contaminada. Y no están contaminadas. La vocación del yucateco es ser un ser de paz. Así es. Entonces, si la persona reconoce que sus gallinas picotearon el sembradillo de sandías del vecino, buscan un medio para solucionarlo. Lo que hacen es ir al juez de paz, lo ponen por escrito, y la gente cumple. Es maravilloso mis experiencias que yo tuve en ese lugar. No recuerdo un caso de unas quemas, hicieron su guardarraya, pero el viento sacó de control y se quemó una parte de la cosecha del predio conjunto. Vaya, y quien hizo la quema con mucho sacrificio, pidiendo un poco de tiempo, cubrió todos los daños, ¿no? Porque la vocación del yucateco es esa, es cumplir sus compromisos, es ser gente de paz. Y yo pienso que este tipo de acercamientos, de obtener una justicia no solo jurisdiccional en un tribunal, es algo que está muy bien hecho, ¿no? Y fíjese que yo coincido porque yo fui maestra en varios municipios de aquí de Yucatán y de mi tierra también. Y para mí fue, cuando yo bajo a Mérida a trabajar como maestra, sí sentí ese cambio tan radical y yo decía, no, yo me quiero regresar a donde estaba, me quiero regresar, pero pues no, yo estaba acá y ya no lo iba a hacer, ¿no? Pero sí se siente ese cambio de la gente que yo le digo no está contaminada porque no tiene quizás todos los adelantos tecnológicos que uno quisiera, que uno tiene más bien y que nada más tiene en la tele a lo mejor o el radio. Entonces eso les permite también... Y el Facebook. Ah, no, es que ahora este aparatito a nadie le falta, a nadie. Entonces, pero esto ya los ha despertado más. Pero aún así, la gente es buena. Es correcto. La gente es buena y coincido totalmente con usted. Y ahora, haciendo la otra pregunta, ¿qué ha aprendido en este tiempo de todos los cargos que ha ocupado? Pero son muchísimas las enseñanzas que uno tiene, ¿no? Yo estoy comprometido con mejorar, aportar para mejorar a la sociedad yucateca. Yo creo que no necesariamente los 3 poderes del Estado tienen que estar en conflicto. Yo creo que se puede armonizar y que con eso el Estado puede avanzar. Estoy convencido de que cuando los ideales son buenos, vale la pena
luchar por ellos. Pero si las cosas me pongo a reflexionar ahorita, desde luego uno puede ver que la gente necesita ese acercamiento. A veces la gente necesita que le escuchen, a veces la gente necesita decirte, oiga, es que, vuelvo al caso de la pensión alimenticia, y no por ser reiterativo, sino porque son de las cosas... Es un caso que se vive diario. Que se vive diario, o sea, cuando se acercan y te dicen, magistrado, es que tengo 5 meses desde que promoví mi demanda y hasta hoy no tengo ni siquiera la sentencia provisional. Ves el verdadero dolor de las personas y tampoco estoy culpando a nadie, ¿no? Los jueces familiares están cargadísimos de trabajo, saturados. Definitivamente nuestra labor, como decía yo hace un ratito, tiene que centrarse en nuestra primera instancia. La segunda instancia, o sea, las apelaciones donde entramos nosotros, no tiene problema, no tenemos rezago. Yo no tengo ningún expediente en mi ponencia de 2024 y estoy acabando ya 2025. Prácticamente voy a 6 meses, o tal vez menos, pero en primera instancia sí tenemos un problema. Tenemos que centrarnos ahí, tenemos que ser conscientes de que si tenemos 3 secretarias, a lo mejor el trabajo de las 3 lo puede hacer una y nutrir a los juzgados de primera instancia de esas 2 secretarias que a lo mejor no le estamos sacando el 100%, ¿no? Sí, y es ahí donde creo que está el nudo principal de todas las demandas de familiar, más que nada. Es correcto. Familiar es donde está el nudo atorado y creo que es ahí. ¿Qué es para el magistrado Hernán ser líder? Pues igual lo mismo, es un compromiso, porque el que tiene voz para poder guiar a los demás, pues tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo con una ética, con una honestidad, con una transparencia, porque imagínense con qué cara voy a ver a uno de mis proyectistas si le digo, oye, hay que declarar, por poner un ejemplo hipotético, inocente a sabiendas que es culpable. O sea, entonces a lo mejor voy a correr el riesgo de que él de modo propio empiece a buscar hacer proyectos tergiversados. Un equipo de trabajo que marcha al unísono es un equipo de trabajo que se transparenta, que se lucha por los ideales. Así que eso es algo que conlleva conmigo, ¿no? Un compromiso, el hecho de afrontar pues todas mis decisiones y de poder garantizar de que pues las decisiones que se tomen sean pues lo mejor para la gente, ¿no? Claro. Y bien, lo que usted dice, ¿qué es la ética? Pues mire, para usted. Perfecto, me encanta, porque en alguna ocasión me tocó dar clase de Derecho, ¿no? Entonces siempre les decía yo a mis alumnos, y perdón que yo parafraseé esto, si me está escuchando alguno de mis alumnos, seguro se va a acordar, pero la definición de geometría no es geométrica. O sea, la definición de geometría no es en trazos, es con lenguaje. ¿Es correcto? ¿Okay? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo con la ética. La definición de ética no es material, porque es precisamente de la carga de la persona, de cómo concibe los valores y cómo los puede proyectar hacia los demás. Pero esos valores que no se cambian. Claro. Porque muchas veces la gente dice, oye, ¿cómo cambió esta persona? Fíjate, era de esta manera y luego ya no. Bueno, a lo mejor habría que cuestionarse si de verdad estaba convencido de esos valores. Claro. Porque la gente por naturaleza prefiere el valor. O sea, si, por ejemplo, yo que tengo una hija, si tiene 2 aspirantes enamorados, en un caso supuesto, ¿no? Y veo a uno que está... Que se cuiden los yernos próximos. Veo a uno aficionado en extremo al alcohol o alguna cosa así, veo a otro pues que va al gimnasio y que es más sano y todo. Claro. Uno prefiere esas cosas, o sea, claro. Es una de las características del valor, o sea, es preferible. Aunque ahí en ese sentido yo estoy un poco en contra. Venga. Porque usted dice, es buen muchacho, juega, no tiene vicios, pero resulta que cuando se casa saca la personalidad verdadera y dices... Entonces a lo mejor nunca los tuvo, claro. Solo los fingió. Claro. Es que de repente los... Es algo subjetivo, ¿no? Estoy de acuerdo, porque los valores no solo se tienen, se pueden también usar, ¿no? Claro. Puede uno aparentar algo, ¿no? Claro. Pero insisto, ¿no? La definición de ética, más que buscar en palabras, en un diccionario, es esa forma como uno respalda su forma de pensar
de actuar y de expresarse. Claro, porque esa congruencia. Porque muchos confunden los valores y ética. Claro, desde van luego. de la mano. Sí, estoy de Justo acuerdo. lo acaba de decir. Pero muchos piensan que el valor es lo mismo que ética. No, y claro que no. No, claro que no. O sea, yo digo que no. No, pero definitivamente. bueno. Es parte, ¿no? Es un Claro. conjunto, pero tiene que ver mucho en esa congruencia interna, Claro. ¿no? Y también yo digo que la ética es relacional. Porque mi ética también la tengo que respetar, la ética del otro. Claro. Y entre los dos vamos construyendo una ética si trabajamos juntos, pero también haciendo fuerza con esos valores que tenemos desde casa. Es correcto. Los ¿Verdad? valores universales orientan. Exacto. Y por eso, con todo respeto, digo, hay éticas diferentes, ¿no? Claro. O sea, hay pueblos que todavía creen que a la mujer no hay que darle el voto, no hay que darle ciertas libertades, Claro. cuando tiene que tener todas las libertades, ¿no? Claro. Idénticas. Sí. Pero bueno, será la ética que se desarrolla en esas culturas. Claro. Porque desde luego la ética tiene un componente cultural, ¿no? Sí. Y eso es algo interesante. Sí. ¿Y qué parte de, por ejemplo, de un caso difícil que le haya tocado a usted, o personal o no personal? Cuando hay una resolución, que bien dijimos hace rato, o no le parece a uno, o no le parece a otro, y esto se vuelve algo presión social. ¿Cuál es lo difícil y cómo ustedes, como impartidores de justicia, lo trabajan? Bueno, esa es una pregunta del diario, ¿no? Del día a día. ¿Por qué? Porque como comentamos ahorita del Facebook y en general de todas las redes Sí. sociales, digo, bajo el anonimato que permite este tipo de interacciones, se pueden escribir cosas terribles, ¿no? Y vaya, y eso es algo que estoy seguro que en un futuro se va a tener que regular. Claro. Pero bueno, en lo que llega a eso, y respetando desde luego la libertad de expresión de cada quien, a veces hay casos muy mediáticos Sí. que tampoco podemos tomarlos al 100 como la gente lo pide, porque Claro. tenemos que saber bien dimensionar el caso, ver en realidad las consecuencias, y créame, doctora, que si la popularidad se confronta con la justicia, siempre voy a optar por la justicia. Ah, claro. O sea, prefiero que me digan cualquier cosa en redes o etcétera, a que yo condene injustamente a alguien o absuelva mal a un culpable. Entonces, en todo momento sabemos que es el riesgo, Claro. sabemos que es el riesgo que se tiene, que conlleva la labor. Y bueno, afortunadamente nuestras resoluciones no son la última instancia, Claro. pero se pueden combatir con el juicio de amparo. Y eso también muchas veces valida nuestra Claro. resolución, ¿no? Nosotros cuidamos mucho la estadística de cuántas veces nos han revocado los jueces federales. Claro. Déjame decirle, le puedo presumir que el Tribunal Superior de Justicia tiene muy pocas revocaciones, ¿no? Comúnmente son cuestiones de forma, comúnmente son cuestiones que no se valoraron en primera instancia, pero que nos reviertan de fondo una resolución. Claro. Afortunadamente, le puedo decir que son pocas, las atendemos con gusto porque el derecho es eso, es parte de la aplicación. Claro. Y al aplicar se interpreta. No, sería impensable un código para Sí. todos los casos concretos. Claro. ¿No? Y que la receta está en la página 36, Claro. inciso C. No, y algo que dice bien importante usted es que la gente sepa que la ley es interpretativa. No porque dice al pie de la letra esto, se tiene que hacer, hay que interpretar no nada más esa ley, hay que revisar también lo que va a justificar lo que voy a decir. Claro, claro, o sea, es una interpretación armónica, correcto. porque tampoco se puede tomar un artículo, Como ¿ok? literal y sacarlo de contexto, porque a lo mejor estamos en la sección de contratos de compra-venta y veo allá que hay una penalidad para el que incumple, pero resulta que no era una compra-venta, que era una hipoteca y quiero traspolarlo. Claro, No se claro, puede. claro. O sea, la interpretación es armónica. Y hablando de empatía, ¿la empatía existe en una resolución o es difícil? ¿O cómo equilibran la empatía cuando tienen que tomar una resolución? Mire, la empatía es parte de sentir lo que los demás sienten, ¿no? Y eso nos lleva muchas veces a tener que buscar, si hay algún daño, medidas que efectivamente compensen ese daño, ¿no?
y mecanismos que de verdad le lleven al ciudadano a sentir un resarcimiento pronto. Por ejemplo, en materia penal, ¿no? Si alguien gana un juicio, pero no se determina en ese veredicto, porque a veces pasa, no se determina el monto del daño y lo pasamos a un juez de ejecución, la verdad le estamos dando al ciudadano una carga adicional. Claro. ¿Por qué? Porque va a tener que desarrollar su juicio, además del que llevó en la fiscalía. Claro. Casi un juicio. Sí. Además va a tener que ir con un juez de ejecución a poner avalúos, etc. Entonces, sí, creo que es responsabilidad del juzgador asumirla en plenitud, utilizar todas las facultades que la ley nos da para que las sentencias sean lo más completas y no tengamos que estar cargando al ciudadano, ¿no? Y créeme que estamos luchando por esto, nos hemos preocupado por capacitarnos a los jueces, a los magistrados, con criterios de la Suprema Corte de Justicia, con criterios de magistrados y jueces federales, para lograr que esto se pueda dar. Qué bueno, me da gusto de verdad que estos cambios estén dentro del Poder Judicial, porque creo que sí hacía falta y que todavía queda un camino muy largo por recorrer. Coincidimos, ¿no? coincido. Si tuviera ahorita enfrente a un joven de 18 años, ¿cómo le explicaría, sin tecnicismos, qué es ser magistrado? Pues yo le diría de la manera así más clara, ¿no? Que somos los que revisamos que el actuar de los jueces pues esté correcto. Claro. O sea, eso es lo más llano, ¿no? Porque luego también hay gente, no necesariamente de 18 años, que cree que nosotros, y que nos buscan a cada rato, sí, y yo llevo una política de puertas abiertas y recibo a quien me solicite cita, así es, con una excepción, ¿no? Si me van a plantear algo de un expediente de mi materia penal, necesito que esté en la otra parte. Claro. Porque yo no voy a estar escuchando una versión. En la naturaleza del derecho es esa contradicción. O sea, al principio, si alguien dice blanco, alguien tiene que decir, espérame, no es blanco. Claro. O sea, es aperlado. Y dar las pruebas, ¿no? Es que mira, el Pantone 1422 no coincide con el 25. Claro. Hay una diferencia, ¿no? Tener el derecho de alegar. Yo cuido mucho eso, que si voy a recibir a alguien, invariablemente, que me vaya a hablar de su asunto y el asunto esté bajo mi jurisdicción, tener a la otra parte. Claro. Pero también la gente que va y me pide algún consejo, alguna asesoría, hasta en materia agraria, ¿ok? Pasa, yo hice una campaña muy intensa en Canacín y de repente tengo ya mucha gente que conocí, amigos que de repente se acercan conmigo, que son ejidatarios y que buscan alguna asesoría. Con gusto, yo tengo la puerta abierta, solo pido un poco de paciencia, de repente para contestar todos los mensajes, pero sí le damos esa atención al ciudadano. Sí, no, porque además su agenda está súper saturada, me consta. Es que llevamos con ese nuevo sistema penal, el magistrado ya no solo estudia y por escrito rinde su declaración, sino creo que es algo muy valioso, escuchamos a las partes. Escuchamos a las partes en audiencia. Yo, regresando a esos temas de las primeras preguntas, pues yo nunca había llevado una audiencia de alegatos aclaratorios. ¿Okay? Porque básicamente, pues bueno, es una audiencia de segunda instancia, donde se escucha a las partes sobre cualquier contradicción que pudiera haber en los alegatos básicos. Aclarar, es una oportunidad para sanear también, si se confundieron en alguna fundamentación legal, en algún argumento. Entonces dirigir ese tipo de audiencias es complicado porque pues comúnmente son casos que llevan mucho tiempo, comúnmente son casos que se remontan a 3 o 4 años atrás, que la gente quiere ya un veredicto, ¿no? Pero es parte del reto que asume. Existe en el magistrado Hernán la frase, la justicia llega tarde, pero llega. No en mí, existe en la realidad, ¿ok? Pero yo también les puedo decir una que sí está en mí, que justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿de qué le sirve a la viuda la transferencia de los bienes de su cónyuge si tardamos y prácticamente falleció en el procedimiento o algo así, ¿no? ¿De qué le sirve al menor su pensión si ya tiene 18 años? Claro. ¿Okay? La justicia tiene que llegar en el momento que se requiere. ¿Okay? Claro.
No podríamos dejar, un caso muy simple, no podríamos dejar nuestro auto en el corralón 4 años en lo que me dictan la sentencia. Sí, no. O sea, eso ya no sirve. Sí. Ya no va a servir el coche. Sí. Y voy a deber en el corralón quién sabe cuánto, ¿no? Y a la agencia también. Y así es. Y claro, o sea, y el crédito que se viene, Sí. que también es parte de, yo creo, de lo nuevo, de los nuevos Claro. retos. O sea, si usted obtuvo el auto involucrado en un accidente, pero del cual usted no es culpable, pero está pagando la mensualidad, ahí está generando un daño también. Sí, sí. Porque usted está pagando por algo que no No. está disfrutando. Correcto. Y tampoco se me haría justo decirle al banco, oye, espérame, tuve un accidente y no me han querido pagar, frena. ¿Y por qué no te va a decir, oye, pero bueno, yo te lo di a ti? Entonces, El creo... banco no espera. Así es, creo que son cosas que tenemos que ir Sí. adaptándonos a la modernidad. Y algo de lo que usted dijo, ¿qué es un amigo para Hernán Vega? Pues me encanta una frase que he leído, viene del Principito y que es parte de lo que, Ajá. de lo que he leído y pues bueno, es con quien eres tú mismo, ¿no? O sea, es con quien te puedes mostrar como eres sin tener que tener una camisa o... Hablar de manera correcta. así es con quien uno se atreve a hacer y tiene la confianza de hacerse y mostrarse como es, y no porque uno finja, sino porque uno tiene que guardar las Claro, formas también, claro. ¿no? Sí. Entonces, sí estoy convencido también de que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, es la verdad, porque los Sí. amigos, ahora sí que como los dedos de las manos, ¿no? Sí, y a veces ya sobran. sobra. Así Sí. es, pero yo pienso que la amistad requiere de ese sentimiento recíproco. Claro. Yo no puedo ser amigo de alguien a quien no le importa y yo no me puedo decir amigo de alguien que no le doy la importancia Es que correcto. tiene. Es un sentimiento de reciprocidad, Sí. de ser leal con los leales. Así es, estoy de acuerdo con usted. Si mañana le dicen al magistrado Hernán Vega, es su último día, ¿cómo le gustaría que lo recordara la gente? Pues la verdad es que mi objetivo al asumir este reto de 11 años en el Poder Judicial, digo, esperemos en Dios que tengamos vida y salud para todo esto, Así será. es dejar precedentes claros, que se pueda apreciar una administración de justicia más ágil, más eficiente, que la gente se sienta atendida, que la gente se sienta reconocida en sus derechos. Eso creo yo que es mi reto. Y ya para ir cerrando, magistrado, ¿qué le diría el magistrado Hernán Vega a Hernán Vega de 25 años? Que persevere, que luche, que siga hacia adelante, que tome las cosas buenas de la gente buena y que las cosas malas no se tomen, que a veces la vida no hay que tomársela tan en serio también, Sí. o sea, hay que darse permiso uno mismo de sentirse bien, de sentirse mal, de reír, de llorar. O sea, creo que uno tiene que ser más permisivo para todo eso, ¿no? Desde luego, en ningún momento rayar en la irresponsabilidad, porque, pues como decían en algunos comerciales antiguos, a lo mejor la gente joven no me va a entender, pero antiguamente muchos comerciales decían, bueno, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Entonces, Sí. hay que pensar en eso. Todo requiere un esfuerzo. Así es. O sea, del cielo cae agua. Así Nada es, más. así En es. abundancia a veces y a veces no hace Y falta. de la tierra nacen flores. Así es. Y uno necesita labrar su destino. Siempre se lo decía yo a mis alumnos de preparatoria. Yo di clase muchos años en la preparatoria estatal número 2, Salvador Alvarado. Y siempre le decía yo a mis alumnos, a ver, disculpen lo que les voy a decir, pero para doblar camisas en Liverpool, pues no se requiere la preparatoria. Así es. Si su aspiración es esa. No, pero ahora ya. A lo mejor Ahora ya sí. se necesita prepa. Así es. Sí. Le decía yo, pero si ustedes quieren ser abogados, doctores, ingenieros, mercadólogos, tienen que esforzarse. Hay que prepararse. Tienen que prepararse, claro. Siempre se los decía, y desde luego de ninguna manera peyorativa, al contrario, como motivacional, Claro. siempre motivacional para que el joven se dé cuenta de que el futuro pues está cerca y de que la vida no se va a vivir. Así es. La vida se está Así es, viviendo. Así es. ¿Sí? ¿Y qué le diría a la gente que nos está viendo y que nos escucha para ir cerrando ya? Yo les pediría su voto de confianza para este nuevo Poder Judicial, ¿no? No solo para mí, sino para el grupo de los 15 magistrados que estamos
tratando de luchar presupuestalmente, de tener más recursos, pero no solo de que nos lleguen por obra de magia, ¿no? Sino Claro. que, como dice la presidenta del tribunal, podamos hacer efectiva esa reingeniería y podamos destinar la mayor parte de los recursos con lo que contamos a lo que más necesita el Claro. Poder Judicial. Digo, no necesitamos pintar los edificios todos los años. Sí hay que dar una buena imagen, pero necesitamos encauzar todos esos recursos a la necesidad apremiante que, como he dicho, me parece que es la primera instancia. Así es. El contacto directo. Así es. Y magistrado, de verdad, a mí me dio mucho gusto tenerlo en esta mesa platicando con usted, porque hoy nos demostró que la justicia no solo se escribe en papel, sino con empatía se va construyendo, que con esos errores que uno va teniendo en el día a día quizás vamos aprendiendo también, y que con la convicción de que detrás de cada expediente hay una vida y hay una historia que también tiene vida. Es correcto. ¿Sí? Y si algo nos llevamos de esta mesa, que el derecho ahora no es frío, que el derecho y todo lo que son los órganos que tienen que dar la justicia son órganos más humanos, con un lenguaje más claro que también tiene que entender la ciudadanía. Y nuevamente le doy las gracias. Soy Adriana de León y de verdad un gusto tenerlo. Adriana, muchísimas gracias por su invitación. A toda la gente que nos está viendo, me siento muy orgulloso de estar aquí y cuenten con mi compromiso. Muchísimas gracias, Siempre magistrado, servir. y cuente también conmigo. Gracias. Hasta luego.